¿Alguna vez te imaginaste estudiar historia argentina de una manera completamente distinta? No solo leyéndola, sino viviéndola. Bueno, eso es justamente lo que propone el nuevo Museo Audiovisual Itinerante dedicado a Justo José de Urquiza. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy les traigo una propuesta interesante e innovadora. Acá en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se inauguró el Museo Audiovisual Itinerante de Justo José de Urquiza. Me pareció interesante venir a hacer un par de entrevistas y mostrarle más o menos de lo que se trataba, porque está bueno estudiar la historia argentina de otra manera. Así que vayamos a hacer un par de entrevistas y de paso les vamos a mostrar un poco dentro del museo y demás. Ahora vamos a entrevistar a Valentín Bisogni, el encargado de llevar adelante este proyecto audiovisual. Hola a todos, ¿cómo andan? Acá estamos con el director del proyecto del Museo Audiovisual Itinerante de Justo José de Urquiza. Estamos acá para entrevistarlo y hacerle algunas preguntas acerca del proyecto y demás. Arranquemos. Bueno, primero que nada, ¿cómo es tu nombre? Valentín Bisogni. ¿Y cuántos años tenés? ¿A qué te dedicas? Tengo 43 años, soy licenciado en periodismo y trabajo en el canal de televisión de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el canal UNER. Genial. Bueno, él es el director de este proyecto que es bastante interesante. Así que, ¿cómo surgió la idea de crear un museo audiovisual itinerante? Bueno, se acercó la gente del Centro Cultural Urquiza, de aquí de Concepción del Uruguay, a la universidad. Nos plantearon el desafío, la idea de que haya un museo que tenga tecnología, que incorpore tecnología para acercar la historia a público que tal vez no se acerca o nos interesa tal vez por la historia entrerriana. Y bueno, y a partir de allí empezamos a pensar en qué tipo de ideas se podía llegar a generar. Estuvimos investigando lo que había en otros museos, por ejemplo, fuimos al Museo del Cabildo en la Ciudad de Buenos Aires, fuimos al Museo de la Constitución en Santa Fe, nos asesoraron también los equipos de esos museos. Estuvimos haciendo un trabajo de campo de investigar que había en museos de otras provincias, y esto que vamos a encontrar hoy, que se está inaugurando, aquí en la provincia de Entre Ríos todavía no existe, no había, y bueno, y es una innovación respecto a lo que había hasta ahora. Yo cuando leí de este proyecto, porque tenía que ir a hacer las entrevistas y demás, me pareció muy interesante, porque hay muchas personas que la historia argentina es heavy y es difícil de estudiarla y sentarte porque es bastante pesada, y está bueno acercarla de una manera que sea diferente, y más para el público, qué sé yo, gente de mi edad, gente más chica. ¿Vos qué pensás que es la diferencia entre un museo tradicional y este museo itinerante audiovisual? Bueno, esto se complementa con lo que son los museos tradicionales, museos históricos. Yo creo que el aporte que le da es que los personajes acá, cuando la gente ingrese, van a cobrar vida. La gente se va a encontrar con que los personajes que suele ver en fotografías o en pinturas, acá van a cobrar vida, van a hablar, van a interactuar entre ellos, van a discutir, van a debatir, y uno se va a poder meter en las discusiones del siglo XIX, en todo lo que es el periodo histórico que se conoce como la Organización Nacional. Entonces, uno siempre escuchó hablar de Rosas y Urquiza. Bueno, acá lo vamos a ver a Rosas y Urquiza discutiendo. Esa es la diferencia. Entonces, yo creo que llega por otro lado. Enriquece la experiencia inmersiva de venir acá a escuchar a los personajes, que los personajes son humanos, son personas, no son bustos que hablan, sino que acá los personajes tienen pasiones, tienen sentido del humor, discuten, y bueno, eso yo creo que le acerca al público a otro tipo de experiencias. Hay un rigor histórico en todo lo que van a poder ver, porque hubo asesores históricos del Centro Cultural Urquiza, el profesor Bucielo, Luis Abagio, José Bernás, que son los que nos asesoraron, y a partir de esa experiencia, que es venir a ver cómo los personajes discuten los asuntos de su época, uno después puede seguir profundizando y seguir leyendo. Por ejemplo, acá la gente que venga a la sala va a tener un QR, y con el celular se va a poder descargar una bibliografía que se hizo específicamente, donde van a estar la reseña biográfica de todos los personajes, la foto de los personajes, que están representados por los actores, y material para seguir interiorizándose sobre el tema. Para poder ir a otros museos, hay una línea de tiempo también en donde van a poder entender la cronología de la época,
en dónde están narradas estas historias, en qué momentos de la historia. Entonces, bueno, esto es como que un llamador, atrae al público para que la gente se interese en la historia argentina, pero con una mirada entrerriana, que también eso es importante porque es cómo vemos la historia nacional contada desde Entre Ríos. Me parece muy interesante, realmente tengo muchísimas ganas de verlo, o sea, me da mucha curiosidad. Además me gusta esto que le enfoquen a la historia de Entre Ríos, porque siempre que hablamos de historia argentina, mira, yo di historia argentina el año pasado, y siempre hablamos San Martín, Rosa, pero todo lo que pasó en Buenos Aires, lo de Mayo y demás, y casi nunca se habla de Urquiza, o sea, imagínate que creo que ni siquiera está en lo que es la cronología de las materias y demás, y es importante porque es cultura nacional también. Bueno, por ejemplo, te cuento una cosa que tiene que ver con lo que estás contando, que es cuando se sanciona la Constitución argentina, la primera Constitución en Santa Fe, Concepción del Uruguay es invadida, la ciudad, es invadida por el ejército unitario. Bueno, ese es uno de los hechos que rescatamos acá en una de las historias y se cuenta un poco, se recrea ese momento de tensión que se vivió, en donde, bueno, si tomaban a la ciudad de Concepción del Uruguay, nos quedábamos sin Constitución nacional. Y bueno, los personajes que están recreados acá, por ejemplo, Ricardo López Jordán, que fue el que estuvo a cargo de la defensa de la ciudad, recrea y se rescata esa parte de la historia. Mira vos, encima, si vos te pones a pensar, Urquiza fue sumamente importante, fue el primer presidente que tuvimos en la Argentina, dirigió un montón de cosas, así que está bueno. Se puede decir que con todo esto que me dijiste, es esa la razón por la que eligieron centrar este museo en Urquiza y no en algún otro personaje histórico, ¿no? Hay muchos personajes que están recreados acá, son personajes que están a lo largo de 4 historias, y está, por ejemplo, Bartolomé Mitre, está Domingo Faustino Sarmiento, Ricardo López Jordán, por ejemplo, está Juan Manuel de Rosas, los personajes contemporáneos al general Urquiza. Lo que rescatamos un poco acá, la idea es la etapa que se conoce como Organización Nacional, en donde de las batallas entre unitarios federales el país terminó en una etapa donde ya tenía constitución y donde empezaron a elegirse los presidentes. Entonces, bueno, eso es un poco la etapa que se quiere rescatar. El general Urquiza es el protagonista, es el personaje principal, pero después, por ejemplo, destaco esto, y lo destaco por la tarea que estás haciendo ahora en este momento, que es, uno de los personajes, que es una actriz que la interpreta, y que es un personaje real que existió, que es Marión Mulhall, que es una mujer periodista, que en el siglo XIX no había muchas mujeres periodistas, era algo que no había prácticamente, y esta periodista que era de origen irlandés, que se había radicado en la ciudad de Buenos Aires y que viajaba por las provincias, entrevistó al general Urquiza en varias oportunidades, vino, visitó el Palacio de San José, y entonces es un poco la voz del público, la voz de los jóvenes y la voz del público, porque bueno, vemos que hay muchos protagonistas, muchos personajes que son militares o políticos, como era en la época. Entonces dijimos, bueno, nosotros queremos que haya una mujer que esté participando en la historia protagonista, no queríamos simplemente una persona que cumpla el rol de esposa de alguno de los personajes, sino que una persona que haya sido protagonista. Y quien lleva el hilo conductor de las historias, y es quien interroga, quien pregunta, quien hace preguntas también con mucha curiosidad y cuestiona también contradicciones que tienen los personajes, es esta periodista que es Marión Mulhall, que bueno, la representó Antonella Pavón, que es una actriz de la ciudad de Paraná, porque en este proyecto hay actores de Concepción de Uruguay, de Gualeguaychú, de Concordia y de Paraná, y bueno, destaco esta figura también porque es un personaje que existió de verdad, y bueno, que lo reivindicamos también y lo incorporamos en este proyecto. Es sumamente interesante saber esto porque, bueno, como estamos haciendo una nota que es para el diario, para el periodismo, es lindo saber que hubo una mujer que fue influyente en todo esto, me gusta. Para ustedes, ¿cuál fue el mayor desafío entre combinar lo histórico con un museo audiovisual? Bueno, yo creo que fue un proyecto de 3 años, esto llevó mucho tiempo, y la caracterización de todos los personajes, conseguir los vestuarios, que los personajes se parezcan, que el rostro físico de los personajes sean similares, digamos, y que recreen los personajes, yo creo que eso, toda la parte artística fue como el trabajo más fuerte, me parece. ¿Y por qué creen que es importante seguir contando la historia argentina de estas nuevas formas hoy? Yo creo que esto va a traer a nuevo público, a público que tal vez no está interesado en la historia, que se acerque, así sea por curiosidad o por vivir la experiencia de ver la sala, y a partir de allí se va a interesar capaz en conocer un poco más sobre los personajes y sobre estos hechos históricos. Bueno, muchas gracias por su atención y gracias por sumarse. Bueno, muchas gracias. Gracias.